El zumbido constante de la vieja máquina de coser era la única banda sonora de la vida de Elena. Un sonido metálico y fatigado que llenaba la minúscula habitación en la trastienda de una pensión en Madrid. Un cuarto húmedo donde el olor a moho se mezclaba con el de la tela barata. Elena, con solo 32 años, sentía como si tuviera 100. Sus ojos ardían por la falta de sueño. Sus dedos, ásperos y pinchados por la aguja, no dejaban de guiar la tela bajo el pie prensatelas. Sobre la desvencijada mesa de madera, junto a un plato vacío, descansaba todo su capital, 87 euros. Un billete gastado de 50, uno de 20, uno de 10, y 7 monedas sueltas que parecían burlarse de ella. Su corazón latía al ritmo de la máquina, un tamborileo de pura y obstinada supervivencia. No era esperanza lo que sentía, sino la ausencia de una opción para rendirse. Cada puntada era un segundo ganado contra el abismo, una frágil barrera contra el frío silencio que la esperaba si se detenía. El aire era pesado, denso, casi se podía masticar la desesperación que flotaba en él. En el único catre de la habitación, acurrucado bajo una manta raída, dormía Lucas, 7 años. El pequeño pecho subía y bajaba con una regularidad pacífica, ajeno a la tempestad que rugía en el interior de su madre. Verlo era la Elena, una mezcla de bálsamo y veneno. Él era su universo entero, la única luz en su túnel sin fin, pero también la fuente de su más profundo terror. El estómago de Elena se contrajo en un espasmo doloroso. Era hambre, un hambre aguda y familiar que ignoraba desde hacía 2 días. La cena de Lucas había sido un poco de arroz recalentado, lo último que quedaba. Ella le había sonreído, asegurándole que ya había comido. Una mentira blanca que le dejó un sabor amargo en la boca. Sintió una punzada de culpa tan intensa que le retorcía las entrañas, una sensación de fracaso que amenazaba con ahogarla. ¿Qué clase de madre era? Incapaz de garantizar un plato de comida caliente para su hijo. Lágrimas silenciosas, calientes y traicioneras, se deslizaron por sus mejillas mientras el zumbido de la máquina intentaba ahogar el sonido de su corazón rompiéndose. Su mirada se desvió hacia el papel arrugado sobre la mesa, casi escondido bajo un retal de tela. La carta. Llevaba allí 3 días como una serpiente venenosa esperando para morder. Las letras en rojo, grandes y agresivas, saltaban a la vista. Orden de desahucio. 2 meses de alquiler atrasados. 1 semana. 7 días. El propietario, un hombre de rostro agrio y voz rasposa, ya no aceptaba excusas. La sensación del papel, cuando lo recogió por primera vez, era de un frío glacial, como si estuviera hecho de hielo. La náusea le subió a la garganta, un nudo apretado de pánico puro. Dejó de coser, el zumbido cesó de golpe, y el silencio que cayó sobre la habitación fue ensordecedor, roto solo por el goteo rítmico de una tubería oxidada en alguna parte del edificio. Gota, gota, gota. Cada sonido era un martillo golpeando el clavo de su ataúd, un recordatorio implacable del tiempo que se agotaba. Se sentía atrapada, con las paredes húmedas del cuartucho cerrándose lentamente sobre ella y su hijo. La soledad era un frío que se le metía en los huesos, más penetrante que la humedad de Madrid en invierno. Elena sentía como si el mundo entero la hubiera olvidado. Su familia le había dado la espalda años atrás, cuando una Elena adolescente y aterrada les confesó su embarazo. Las palabras de su padre, duras como piedras, todavía resonaban en sus oídos. Desde entonces, había estado sola, completamente sola. Las luces de la gran ciudad, que se filtraban mortecinas por la sucia ventana, parecían pertenecer a otro planeta, un mundo de gente feliz y despreocupada que vivía vidas que ella ni siquiera podía imaginar. Miró su máquina de coser, un armatoste de hierro negro que le había regalado su abuela, la única persona que la había abrazado en lugar de juzgarla. Era su única herencia, su única herramienta, su única compañera en las largas noches de trabajo y miedo. Pero la máquina estaba vieja, fallaba, y pronto, como ella, dejaría de funcionar. El metal frío bajo sus dedos era un reflejo de su propio espíritu agotado. No tenía a quién llamar, ni a dónde ir. El peso del mundo pareció caer sobre sus hombros en un instante.
El hambre, el desahucio, la soledad, el miedo aplastante por el futuro de Lucas, todo convergió en una ola negra que la barrió por completo. Apoyó la frente contra el cuerpo metálico y frío de la máquina de coser, cerrando los ojos con fuerza. Por un segundo, la oscuridad fue un alivio, un breve escape del cuarto miserable y de la realidad insoportable. Un sollozo seco, sin lágrimas, se escapó de su garganta. Ya no le quedaban fuerzas ni para llorar. Sentía el corazón como una piedra en el pecho. Estaba en el fondo del pozo, con las uñas rotas de tanto intentar escalar las paredes lisas y resbaladizas. El único sonido era el eco de su propia respiración entrecortada y el suave murmullo del aliento de su hijo dormido, un recordatorio brutal de todo lo que estaba a punto de perder. La esperanza no era un lujo que pudiera permitirse. La esperanza, para Elena, había muerto esa noche. Era el final. 3 días después, en medio del silencio plomizo de la tarde, el sonido estridente de su viejo teléfono móvil sobre la mesa la hizo dar un brinco. Era un número desconocido. Con el corazón en un puño, temiendo que fuera el propietario con una nueva amenaza, contestó con voz temblorosa. Al otro lado, una voz masculina, impersonal y seca, se presentó como el albacea del testamento de su padre, recién fallecido. Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No había sabido nada de él en años, ni siquiera que estaba enfermo. El abogado continuó, con un tono monótono que contrastaba brutalmente con el torbellino que se desataba en su interior. No había dinero, explicó. La herencia era una propiedad, una cabaña y su parcela correspondiente en una zona rural de Extremadura. Una cabaña, un techo. Las palabras resonaron en la mente de Elena, desplazando el pánico y la desesperación. Un techo. Era más de lo que había osado soñar. Un milagro absurdo y repentino que caía del cielo en el momento más oscuro de su vida. Colgó el teléfono y se quedó inmóvil, con la mano aún apretada sobre el aparato de plástico barato. El zumbido de la máquina de coser, ahora silenciosa, fue reemplazado por el latido ensordecedor de su propio corazón. ¿Podía ser verdad? La herencia no era solo madera y tierra. Para Elena, era un mensaje póstumo, un símbolo que trascendía lo material. Quizás, solo quizás, en sus últimos momentos, su padre no la había odiado por completo. Tal vez ese gesto era una forma torpe y tardía de pedir perdón. Un puente tendido sobre un abismo de 15 años de silencio y resentimiento. Una oleada de calor, extraña y casi dolorosa, le recorrió el pecho. Miró a Lucas, que seguía durmiendo, y por primera vez en mucho tiempo se atrevió a imaginar un futuro diferente. Lo vio corriendo por un campo, no por las aceras grises de Madrid. Lo vio respirando aire puro, no el humo y el hedor de la pensión. Esta cabaña no era una simple solución, era una señal, una oportunidad para empezar de cero, lejos de la humillación, del hambre y de los fantasmas de la ciudad. La decisión fue instantánea, impulsada por la fuerza pura de la desesperación. No había nada que analizar. Al día siguiente, con Lucas de la mano, entró en la estación de autobuses. La mujer de la taquilla, con una expresión de aburrimiento infinito, ni siquiera levantó la vista cuando Elena contó sobre el mostrador casi todo el dinero que le quedaba. El billete de ida a un pueblo remoto de Extremadura le costó 65 euros. El sonido del papel al ser arrancado del talonario fue el sonido de la ruptura definitiva con su vida anterior. Le quedaron 22 euros, una fortuna ridícula y, a la vez, todo lo que necesitaba para el viaje. Volvieron a la pensión para recoger sus escasas pertenencias, una maleta de cartón remendada con cinta y una pequeña mochila para Lucas. Elena le dio una última mirada a la habitación húmeda, a las manchas de moho en la pared, a la máquina de coser fría y silenciosa. No sintió nostalgia, solo un impulso arrollador de huir hacia adelante, hacia la frágil promesa de un hogar. El viaje en autobús fue una transición entre dos mundos. El vehículo se abrió paso con dificultad por el tráfico denso de Madrid, un monstruo gris y ruidoso que Elena sintió que la estaba escupiendo. Apoyó la frente contra el cristal frío de la ventanilla, viendo cómo los edificios imponentes, los semáforos y el enjambre de gente se iban difuminando hasta convertirse en un recuerdo borroso. A su lado,
Lucas miraba todo con los ojos muy abiertos. Para él era una aventura emocionante, un cambio bienvenido de la monotonía del cuarto de la pensión. Elena le apretaba la mano con fuerza, un gesto que era tanto para tranquilizarlo a él como para anclarse a sí misma. Sentía una mezcla vertiginosa de euforia y un miedo cerval que le provocaba náuseas. Estaba saltando al vacío, apostando el futuro de su hijo a una única carta, a una palabra pronunciada por un extraño a través de un teléfono. El motor del autobús zumbaba bajo sus pies, un mantra monótono que la impulsaba hacia lo desconocido, kilómetro a kilómetro. Las horas se estiraron, densas y pegajosas. El paisaje urbano dio paso a una meseta infinita y ocre, salpicada de olivos retorcidos y encinas solitarias. El sol de Extremadura, incluso a través del cristal tintado, era de un blanco incandescente, una presencia física que parecía aplastar la tierra. Elena no durmió. Sus ojos, enrojecidos por el cansancio, estaban fijos en la monotonía del paisaje, pero su mente era un hervidero. Proyectaba imágenes de la cabaña, imaginaba una pequeña casa de piedra, rústica pero acogedora, con una chimenea humeante y un pequeño jardín donde podría plantar tomates. Imaginaba a Lucas jugando bajo un gran árbol, riendo a carcajadas. Se aferraba a esa visión con la tenacidad de un náufrago a un trozo de madera. El olor del autobús, una mezcla de aire viciado, plástico caliente y el desinfectante barato del baño, empezaba a marearla, pero lo ignoró. Cada kilómetro recorrido era un kilómetro ganado contra la miseria, una distancia que ponía entre su pasado y la frágil esperanza que había depositado en el futuro. Finalmente, el autobús se detuvo con un chirrido en lo que apenas podía llamarse una estación. Era una simple parada en el arcén de una carretera secundaria, junto a un pueblo de casas bajas y encaladas que brillaban bajo el sol implacable. El calor la golpeó como un muro sólido en cuanto bajó del vehículo. El aire vibraba. Después del estruendo constante de Madrid, el silencio era casi agresivo, roto solo por el canto metálico de las cigarras, un silencio pesado, antiguo. Elena, sintiéndose completamente fuera de lugar con su maleta y su hijo, se acercó a un anciano que descansaba en un banco de piedra a la sombra de una iglesia. Le preguntó por la propiedad de su padre, dando el nombre que el abogado le había indicado. El hombre la miró de arriba abajo, entornó los ojos y, tras una larga pausa, hizo un gesto vago con la mano hacia los montes pelados que se alzaban en la distancia. «Todo recto por ese camino de tierra», dijo con una voz áspera, «pero allí no hay nada desde hace mucho, muchacha». Había un matiz de lástima en su mirada que Elena, en su optimismo ciego, no supo interpretar. El camino de tierra era una cicatriz rojiza en el paisaje reseco. Las ruedas de la maleta, inútiles sobre el terreno irregular, se atascaron a los pocos metros. Elena tuvo que empezar a arrastrarla. El sonido del cartón rozando las piedras era un lamento áspero en el silencio del campo. El polvo se levantaba a cada paso, una fina capa rojiza que se adhería a su ropa sudada, se metía en sus ojos y le resecaba la garganta. El sol caía a plomo, sin piedad. Lucas, que al principio caminaba contento, pronto empezó a quejarse. Sus pequeñas piernas se cansaban y el calor lo estaba agotando. Elena sentía el peso de la maleta en su brazo dolorido, el peso de su hijo quejándose y, sobre todo, el peso abrumador de su propia decisión. Cada paso era un esfuerzo de voluntad. A su alrededor, solo colinas yermas y un cielo azul, vasto e indiferente. Empezó a sentir una punzada de inquietud, una sombra fría que se deslizaba sobre la superficie de su esperanza. El gesto del anciano, su tono, volvían a su mente una y otra vez. Después de lo que pareció una eternidad caminando, la vio. En la cima de una pequeña loma, recortada contra el cielo azul pálido, había una silueta, una construcción oscura y angulosa. Por un instante, su corazón dio un vuelco de alivio. Habían llegado. Intentó convencerse a sí misma de que su aspecto desgarbado se debía a la distancia, que era una casa rústica, integrada en el paisaje. Pero a medida que se acercaban, paso a paso, una sensación de frío glacial, denso y pesado como el plomo, comenzó a formarse en la boca de su estómago.
La silueta no se volvía más acogedora. Al contrario, cada metro que avanzaban revelaba un contorno más quebrado, más deforme. Ya no parecía una casa rústica, sino el esqueleto de algo que una vez fue una casa. La esperanza, esa llama que la había impulsado a través de Madrid y durante el largo viaje, comenzó a titilar violentamente, amenazando con extinguirse bajo el soplo helado de una realidad que se negaba a aceptar. La verdad la golpeó con la fuerza de un puñetazo cuando estuvieron a apenas 20 metros. No era una cabaña, era una ruina. Las paredes no eran de piedra rústica, sino de tablones de madera podridos, ennegrecidos por la humedad y el tiempo, con enormes agujeros que dejaban ver el interior como las cuencas vacías de una calavera. Gran parte del tejado se había derrumbado hacia adentro, dejando una abertura irregular y grotesca por donde el cielo se asomaba con crueldad. Las ventanas no tenían cristales, eran meros huecos oscuros y vacíos que la observaban con una indiferencia tétrica, como ojos muertos. El silencio ya no era pacífico, se había transformado. Ahora era el silencio opresivo de la descomposición, de la vida que se ha marchado para no volver jamás. Elena se detuvo en seco. La maleta se le escapó de la mano y cayó al suelo con un ruido sordo. El aire se volvió denso, irrespirable. Su sueño se había hecho añicos contra la dura e implacable realidad de aquella estructura moribunda. Cuando dio un paso más, una oleada de hedor la envolvió, tan densa y palpable que casi la hizo vomitar. Era un olor complejo y repugnante, una sinfonía de decadencia que atacaba directamente la garganta. Olía a madera podrida y a tierra húmeda, a moho negro y penetrante que llevaba décadas creciendo en la oscuridad. Se mezclaba con el olor agrio y amoniacal de los excrementos de animales, probablemente ratas y pájaros, que habían hecho de la ruina su hogar. Era el perfume inconfundible del abandono total, un olor a tumba, a tiempo estancado y a materia orgánica pudriéndose lentamente. Elena se llevó una mano a la boca y la nariz, tratando de filtrar el aire nauseabundo, pero era inútil. El hedor se le pegaba a la lengua, al paladar, a la ropa. Sintió una arcada violenta. Aquel olor era la confirmación final y sensorial de que su esperanza había sido una fantasía. No había vida allí, solo un lento y fétido proceso de descomposición. Con el corazón convertido en una piedra helada en el pecho, empujó la puerta, o lo que quedaba de ella, una tabla hinchada y deforme que colgaba de un único gozne oxidado. El chirrido que emitió fue un lamento prolongado y metálico que pareció rasgar el aire. El interior era un reflejo del exterior, pero multiplicado por 10 en su desolación. El suelo era una mezcla de tierra apisonada, hojas secas, escombros caídos del techo y suciedad acumulada durante años. Las paredes que aún se mantenían en pie estaban cubiertas de manchas oscuras de humedad, mapas abstractos de negrura y verdín. En un rincón, una pila de lo que parecían ser viejos sacos deshechos formaba un nido inmundo. Justo cuando sus ojos se acostumbraban a la penumbra, algo se movió con rapidez por el rabillo del ojo. Un destello gris, una rata, que desapareció por un agujero en la pared. El grito de Elena fue ahogado, un simple jadeo de puro horror. Su cuerpo entero se tensó, cada músculo contraído por el asco y el miedo. El castillo de naipes que había construido en su mente se vino abajo en un instante, con un estruendo silencioso y devastador. La esperanza, la señal, el perdón de su padre, todo se evaporó, dejando tras de sí el sabor amargo de la ceniza. Esto no era un regalo, no era una herencia, era una burla, una última broma cruel y sádica de un hombre que, evidentemente, la había odiado hasta su último aliento. Le había legado un monumento a la podredumbre, un mausoleo en mitad de la nada. El agotamiento del viaje, las noches sin dormir, el hambre persistente y el calor abrasador se aliaron con la decepción y la aplastaron por completo. Sintió que las piernas le fallaban, como si los huesos se hubieran vuelto de algodón. Unas lágrimas calientes, no de tristeza, sino de rabia impotente, brotaron de sus ojos y le quemaron las mejillas. Se sentía estúpida, ingenua, una idiota que había confundido la crueldad con la redención. La herencia era un castigo, no una salvación.
En medio de su colapso silencioso, una vocecita la atravesó como un cuchillo afilado. «Mamá», dijo Lucas, tirando de la tela de su pantalón, «aquí vamos a vivir». Levantó la vista hacia ella, sus ojos grandes e inocentes recorriendo el interior de la ruina con una mezcla de curiosidad y confusión. La pregunta, tan simple, tan pura, fue el golpe de gracia para Elena. La vergüenza la inundó, una marea roja y caliente que le subió por el cuello hasta la cara. ¿Qué podía decirle? ¿Cómo podía explicarle a un niño de 7 años la magnitud de su fracaso? Le había prometido un hogar, un jardín, una vida nueva, y la había arrastrado hasta este vertedero abandonado, a este agujero infame en mitad de la nada. La mirada de su hijo, que aún esperaba una respuesta, se convirtió en una acusación insoportable. Se sentía como la peor madre del mundo, una impostora que había vendido a su hijo una mentira podrida, igual que la madera de aquellas paredes. Su mirada desesperada barrió el horizonte a través de uno de los huecos de la pared. Nada, absolutamente nada, solo colinas yermas que se ondulaban hasta perderse de vista, cubiertas de matorrales resecos, ni una casa, ni una chimenea humeante, ni el rastro de un camino transitado, solo el cielo, inmenso, vacío y cruelmente azul. Estaban completamente solos, náufragos en una isla de tierra seca. El último dinero que tenía en el mundo se había ido en un billete de autobús que la había llevado a esta prisión, porque eso era este lugar, no un refugio, una celda al aire libre, infinitamente más aterradora que el Cuartucho de Madrid. Allí, al menos, existía la posibilidad de algo más. Había calles, gente, el ruido de un mundo que seguía girando. Aquí solo había el silencio de los buitres y el zumbido de las moscas. La trampa se había cerrado sobre ellos con un chasquido silencioso e inapelable. No había vuelta atrás, no había a dónde ir. El último ápice de fuerza abandonó su cuerpo. Elena se derrumbó sobre el suelo sucio, sin importarle la mugre ni los escombros. La maleta de cartón cayó a su lado con un sonido hueco. Atrajo a Lucas hacia ella, abrazándolo con una fuerza desesperada, y hundió la cara en su pelo, que olía a polvo y a sol. Intentó ahogar los sollozos que le sacudían el cuerpo, pero eran demasiado fuertes, convulsiones de pura desesperación que brotaban desde lo más profundo de su ser. La esperanza había sido una droga maravillosa, un sueño febril que la había mantenido en pie. Ahora, el síndrome de abstinencia era una agonía. La realidad era más fría, más dura y más afilada que nunca. Había apostado su vida y la de su hijo a la promesa de un fantasma y lo había perdido todo. Se encontraba en el fondo del pozo, un pozo mucho más profundo y oscuro que el de Madrid. Era el fin, un final sin dignidad, en una tumba que su propio padre le había legado. El sol, en su lenta caída, transformaba la ruina en una jaula de sombras y luces anaranjadas. Elena permaneció inmóvil, un autómata desconectado, con el cuerpo de Lucas dormido sobre su regazo. La calidez de su hijo era el único ancla que le impedía disolverse en la nada. Sentía el frío de la tierra filtrándose a través de su ropa barata, una humedad que parecía emanar de las mismas entrañas de aquel lugar olvidado. Su mente, que antes era un torbellino de pánico, ahora estaba sumida en una calma aterradora, el silencio que sigue a una explosión devastadora. Ya no había lágrimas. Se habían secado junto con su esperanza. Miraba un punto fijo en la pared podrida, sin ver realmente nada. Solo sentía el peso de su fracaso, una carga física que le encorvaba la espalda. Sentía el aire viciado, espeso de polvo y decadencia, llenando sus pulmones con cada respiración superficial. Era una muerta en vida, y este lugar, la broma cruel de su padre, era su mausoleo. El corazón, antes un tambor frenético, ahora latía con una lentitud plomiza, cada latido un recordatorio de que seguía viva en contra de su voluntad. El crepúsculo avanzaba, y con él, un frío más agudo y penetrante. Lucas se removió en sus brazos, emitiendo un pequeño quejido. Ese sonido, tan frágil y vulnerable, fue la aguja que pinchó la burbuja de apatía de Elena. No era por ella, nunca lo había sido. Era por él. Tenía que moverse, tenía que hacer algo. Cualquier cosa que no fuera rendirse a la desesperación en aquel suelo inmundo.
Levantó la vista y sus ojos se posaron en la maleta de cartón, un patético recordatorio de su huida. Dentro estaba la única manta que poseían, raída pero aún capaz de ofrecer un mínimo de calor. Con un esfuerzo que le pareció titánico, como si estuviera levantando una losa de plomo, se puso en pie. Sus músculos protestaron, agarrotados por la tensión y el frío. Colocó a Lucas con delicadeza sobre un rincón que parecía menos sucio, junto a la chimenea de piedra, y lo arropó con la manta. El contraste entre la inocencia de su hijo dormido y la sordidez del entorno le provocó una nueva oleada de rabia, una energía amarga y cáustica que, al menos, era mejor que el vacío. No iba a dejar que su hijo durmiera en un basurero. Con esta nueva y frágil determinación, su mirada barrió el interior de la cabaña, buscando algo, cualquier cosa, que pudiera servirle como herramienta. No había nada, solo escombros, suciedad y los restos de una vida que se había extinguido hacía décadas. Sus ojos se adaptaron a la penumbra creciente, distinguiendo las formas fantasmales de los objetos rotos. En un rincón, vio una rama gruesa y larga que había caído del techo derrumbado, con varias ramitas más pequeñas aún pegadas a ella. Era un objeto primitivo, tosco, pero era algo. La recogió. La madera estaba húmeda y cubierta de una fina capa de moho resbaladizo. El contacto le provocó un escalofrío de asco, pero lo ignoró. Rompió las ramitas más débiles, dejándolas más resistentes, formando una especie de escoba rudimentaria. Era un gesto casi ridículo, un intento de imponer un mínimo de orden en medio del caos absoluto. Pero en ese momento, aferrar aquella rama fue como aferrarse a un vestigio de su propia dignidad. Iba a limpiar, iba a luchar contra la podredumbre, aunque fuera con un palo. Era un acto de desafío, no de esperanza. Empezó por el área alrededor de la chimenea, donde dormía Lucas. El sonido de las ramitas arañando el suelo de tierra y escombros era un ruido seco y áspero que rompía el silencio opresivo. Con cada barrido, levantaba una nube de polvo antiguo que danzaba en los últimos rayos de luz que se colaban por el techo. El polvo olía a tiempo, a tierra seca, a pieles muertas de insectos y a la desintegración de la madera. El olor se le metía en la nariz y la garganta, haciéndola toser, pero siguió adelante con una obstinación mecánica. Barría hojas secas y quebradizas, excrementos de roedores, pequeños fragmentos de tejas rotas y una capa de suciedad tan densa que parecía parte del propio suelo. No pensaba. Su mente estaba concentrada únicamente en el movimiento rítmico de sus brazos. Barrer, apartar, era una meditación forzada, un mantra físico para no permitir que el pánico volviera a tomar el control. Cada centímetro de suelo que despejaba era una pequeña victoria contra la tumba que su padre le había legado. No iba a ser enterrada tan fácilmente. Lucas, despertado por el ruido y el movimiento, se sentó y la observó con los ojos somnolientos. «¿Qué haces, mamá?», preguntó con la voz ronca por el sueño. «Limpio un poco, cariño, para que no tengamos tanto polvo», respondió Elena, esforzándose por mantener un tono de normalidad que le sonó falso incluso a ella misma. Lucas, aburrido de verla barrer, se levantó y empezó a explorar su pequeño rincón junto a la chimenea. Tanteaba las grandes piedras grises que formaban la base, frías y rugosas al tacto. Elena lo vigilaba por el rabillo del ojo mientras continuaba su tarea inútil y necesaria. La luz del exterior ya era muy débil, una pálida claridad azulada que sumía el interior en una penumbra profunda. La cabaña parecía aún más grande y siniestra en la oscuridad creciente. El viento había empezado a soplar afuera, colándose por las aberturas de las paredes con un silbido bajo y lúgubre, como un lamento. Elena sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal, un miedo primario a la noche que se acercaba, a estar sola y desprotegida en mitad de la nada con su hijo. «Mamá, mira». El grito agudo de Lucas la hizo dar un respingo. El corazón le dio un vuelco en el pecho. El miedo instantáneo a una alimaña, una serpiente o una araña la paralizó por un segundo. Dejó caer la rama y corrió hacia él. «¿Qué pasa? ¿Te has hecho daño?», preguntó agachándose a su lado, revisando sus manos y su cara en la penumbra. Pero Lucas no estaba asustado, sino excitado. Sus ojos brillaban con curiosidad infantil.
«Esta piedra se mueve», dijo, señalando con su dedito una de las piedras de la base de la chimenea, justo al nivel del suelo. Elena siguió su dedo. A primera vista, todas las piedras parecían iguales. Grandes bloques irregulares de granito oscuro, encajados unos con otros y sellados con un mortero antiguo y descolorido. Pero la que Lucas señalaba era diferente. Era ligeramente más rectangular que las otras y el mortero a su alrededor no estaba, parecía encajada a presión. Elena la tocó. Estaba fría, pero bajo sus dedos sintió un levísimo juego, un movimiento casi imperceptible. No era natural, era deliberado, una extraña sensación. Una mezcla de intriga y una punzada de algo parecido a la adrenalina comenzó a burbujear en su interior, desplazando el agotamiento y la rabia. Volvió a tocar la piedra, empujándola con más fuerza. Se movió 1 centímetro, con un leve sonido de raspado, de piedra contra piedra. Era inconfundible. Alguien la había diseñado para que pudiera quitarse. ¿Por qué? ¿Quién se tomaría esa molestia? Miró a su alrededor, a la ruina, a la desolación. No tenía sentido, pero la curiosidad, una emoción que creía muerta, se había encendido como una brasa en medio de la ceniza. «Ayúdame, Lucas», le dijo, y la palabra sonó extraña en sus propios labios, una palabra de colaboración en medio de la soledad. Juntos, apoyaron sus manos en la superficie fría y rugosa de la piedra y empujaron. Era pesada, pero poco a poco, centímetro a centímetro, la piedra comenzó a deslizarse hacia afuera, revelando un borde perfectamente cortado, no la forma irregular y natural de las demás. El encaje era deliberado, no un desgaste natural. Un escalofrío le recorrió los brazos. Necesitaba una palanca. Sus ojos buscaron frenéticamente en la penumbra. Junto a la boca de la chimenea, vio un amasijo de hierros oxidados. Entre ellos, un atizador largo y pesado, cubierto de una gruesa capa de óxido rojo que se desprendía al tocarlo, manchándole los dedos de un polvo áspero. Era perfecto. Con el corazón latiéndole deprisa, una sensación que casi había olvidado, introdujo la punta del atizador en la grieta que habían abierto. El metal gimió en protesta al raspar contra la piedra. Hizo palanca con todas sus fuerzas, usando una piedra cercana como punto de apoyo. Sus músculos, cansados por el viaje y la tensión, ardían por el esfuerzo. Por un instante pensó que no lo lograría, que el atizador se rompería o que la piedra no cedería. Pero entonces, con un fuerte y sordo crack, la piedra se soltó de golpe. Cayó hacia un lado con un ruido pesado, levantando una nube de polvo y dejando al descubierto un agujero perfectamente cuadrado en la base de la chimenea. Un hueco negro y profundo que parecía exhalar un aliento de aire frío y viciado. Elena se quedó sin aliento, con el pecho subiendo y bajando rápidamente. El agujero era una boca oscura que prometía... ¿Qué? Miró a Lucas, cuyos ojos estaban fijos en la negrura, abiertos como platos. Una parte de ella, la parte racional y asustada, le gritaba que se detuviera, que no metiera la mano en un agujero oscuro en una casa en ruinas. Pero la otra parte, la que se había aferrado a una rama para barrer el suelo, la que había sentido la rabia en lugar del vacío, la empujaba hacia adelante. Se arrodilló frente al compartimento. El aire que salía de él olía a cerrado, a tela vieja, a metal y a algo más, un olor seco y polvoriento, como el de un libro olvidado en un desván. Era el olor de un secreto guardado durante mucho tiempo. Contuvo la respiración y con la mano temblorosa la introdujo lentamente en la oscuridad. Sus dedos rozaron algo frío, duro y cubierto de una tela áspera y cerosa. La náusea del miedo y la excitación le subió a la garganta. Agarró el objeto con firmeza. Pesaba. Era más grande de lo que esperaba. Tiró de él con cuidado. El objeto se deslizó fuera del hueco con un sonido metálico y sordo. Lo depositó sobre el suelo polvoriento, entre ella y Lucas. En la penumbra del atardecer, apenas podían distinguir su forma. Era una caja de metal, rectangular, de un tamaño similar al de una caja de zapatos. Estaba envuelta en lo que parecía ser un trozo de hule o paño encerado, atado con una cuerda podrida que se deshizo en polvo en cuanto la tocó. El paño estaba rígido y manchado,
Pero había cumplido su función, proteger el contenido de la humedad. Elena desenvolvió la caja con una reverencia inesperada. La superficie metálica estaba cubierta de óxido, un mapa de texturas rojizas y marrones. No era un cofre del tesoro de un cuento de hadas, era algo real, viejo y sufrido. En el frente, un cierre de metal, también oxidado, la mantenía sellada. El corazón de Elena latía con una fuerza desbocada contra sus costillas. ¿Dinero? Por un instante, la esperanza más primitiva y desesperada la asaltó. ¿Sería posible que su padre le hubiera dejado una fortuna escondida? Intentó abrir el cierre con los dedos, pero estaba soldado por el óxido. La frustración la invadió. Tan cerca. Volvió a coger el atizador de hierro y, usando la punta, la introdujo en el mecanismo del cierre. Hizo palanca con cuidado. No quería dañar el contenido. El metal crujió, un sonido agudo y desagradable en el silencio de la cabaña. Volvió a intentarlo, aplicando más presión. Con un chasquido metálico, seco y definitivo, el cierre se rompió. El sonido retumbó en la habitación vacía, un eco del pasado abriéndose al presente. Elena sintió un escalofrío. La caja estaba abierta. Respiró hondo. El aire olía a óxido y a tierra. Con los dedos temblando de anticipación, levantó la tapa lentamente. El chirrido de las bisagras oxidadas fue como un suspiro largo y contenido. Ella y Lucas se asomaron al mismo tiempo, conteniendo la respiración, esperando ver el brillo del oro, el destello de las joyas, o al menos fajos de billetes viejos. Pero no había nada de eso. El interior de la caja estaba casi completamente lleno con otra cosa. La decepción fue un golpe físico, un puñetazo en el estómago que le robó el aire. No había dinero, ni una sola moneda. Dentro de la caja, ocupando casi todo el espacio, solo había un grueso fajo de papeles amarillentos. Estaban cuidadosamente apilados y atados con una cinta de raso que alguna vez debió ser de un color vivo, pero que ahora estaba desvaída, de un tono pálido e indefinido. Elena se quedó mirando el fajo, sintiendo cómo la adrenalina se desvanecía, dejando tras de sí un cansancio aún más profundo que antes. Solo papeles, todo el esfuerzo, toda la emoción para encontrar un montón de papeles viejos, era otra broma, una más elaborada y cruel que la propia cabaña. Sintió una punzada de la rabia que la había consumido antes. Estaba a punto de cerrar la tapa con un golpe seco, de arrojar la estúpida caja a un rincón, cuando algo la detuvo. La cinta de raso. Era un detalle demasiado delicado, demasiado personal, para ser una simple basura. Alguien había atado esos papeles con cuidado, con intención, con una delicadeza que contrastaba con la violencia de sus emociones. Elena levantó el fajo de papeles de la caja. Pesaba más de lo que parecía. El papel era grueso, casi como un cartón fino, y quebradizo por los bordes. El olor que desprendían era intenso. El perfume seco y dulce del papel antiguo, de la tinta y del tiempo encapsulado. Desató la cinta de raso con cuidado. Se deshizo en sus dedos en cuanto tiró de ella, convertida en hebras frágiles por las décadas de encierro. El fajo se abrió ligeramente, revelando el contenido. No eran documentos oficiales, eran cartas. Decenas y decenas de cartas, escritas con caligrafías diferentes, algunas con una letra elegante y fluida, otras con trazos torpes y casi infantiles, todas dirigidas a la misma persona, su padre. El corazón le dio un vuelco. Esto no era una broma, esto era algo más. Esto era el secreto, el verdadero secreto que su padre había querido esconder del mundo, y quizás la verdadera razón de aquella herencia ruinosa y apartada. Cogió la primera carta del montón. El sobre estaba amarillento y sin sello. El nombre de su padre, escrito con una tinta azul ahora casi gris, era perfectamente legible. Abrió la solapa, que se rasgó por la sequedad del papel. Dentro había una única hoja doblada. La desdobló con un cuidado casi quirúrgico. El papel era frágil como un ala de mariposa seca. La luz que entraba por la puerta era ya casi inexistente, pero suficiente para distinguir las líneas de texto apretadas. Comenzó a leer las primeras palabras, y un escalofrío le recorrió la nuca. No era una carta amistosa, era una súplica,
una súplica desesperada de una mujer que le rogaba a su padre que intercediera, que les ayudara, que les devolviera la tierra que les habían arrebatado. «Nos han echado como a perros», leyó en voz baja, las palabras formando un nudo en su garganta. De repente, la cabaña ruinosa, el aislamiento, la piedra suelta, todo empezó a adquirir un nuevo y siniestro significado. Esto no era un tesoro de oro, era un tesoro de historias, un archivo de dolor. Y ella acababa de encontrar la llave, a la tenue luz de la pantalla de su móvil, que proyectaba sombras danzantes y monstruosas en las paredes podridas. Elena desplegó la primera carta. El papel, quebradizo y fino como una piel de cebolla, crujió bajo sus dedos. El olor a polvo y a tiempo estancado se elevó, llenando sus fosas nasales. Comenzó a leer en un susurro, las palabras escritas con una caligrafía temblorosa. «Estimado señor Morales», comenzaba, «le escribo con el corazón en un puño. Nos han echado de nuestra tierra, la tierra de mis padres y de mis abuelos. Vinieron de noche, con palos y amenazas». Elena sintió un escalofrío. No era una carta. Era el eco de un grito de dolor atrapado en el papel. El viento silbaba afuera, como si los fantasmas de esa historia buscaran una voz y la hubieran encontrado en ella. Siguió leyendo, cada palabra un golpe en su estómago vacío. La carta hablaba de una cosecha perdida, de niños hambrientos y de la injusticia de ser expulsados por hombres que actuaban en nombre de un poder nuevo y brutal. El corazón le latía con un ritmo sordo y pesado. Con dedos temblorosos, cogió otra carta, y luego otra. El patrón era el mismo, una letanía de desesperación. Diferentes nombres, distintas caligrafías, pero la misma historia de terror. Las palabras expolio, violencia, nos lo han quitado todo, se repetían como un mantra infernal. Una carta estaba manchada con algo oscuro, una lágrima o quizás sangre. El tacto del papel seco bajo sus yemas era como tocar la piel de un fantasma. Elena sintió la náusea subirle por la garganta. La cabaña, que antes era una burla, ahora se sentía como el epicentro de una tragedia inmensa. Podía casi oír las voces de esas familias, los llantos de los niños, el ruido de las puertas rotas. No estaba sola en la ruina. Estaba rodeada por el peso de docenas de vidas destrozadas, cuyas últimas esperanzas habían sido depositadas en estas frágiles hojas de papel dirigidas a su padre. La sensación de horror era tan densa, tan física, que le costaba respirar, como si el aire estuviera cargado con el polvo de huesos olvidados. Al leer las fechas, todo encajó en un mosaico aterrador. 1940, 1942, 1945, los años de plomo que siguieron a la Guerra Civil Española, el periodo de la dictadura, la brutal Pax Francisca. Las cartas no hablaban de un simple robo, mencionaban represalias, denuncias, el crimen de haber sido rojo o simplemente no ser afecto al régimen. Era una purga, una operación sistemática de acaparamiento de tierras, arrebatadas a los vencidos, a los pequeños agricultores que habían perdido la guerra y ahora lo perdían todo. La magnitud del crimen era abrumadora. Esto no era la obra de simples ladrones, era una injusticia histórica a gran escala, orquestada desde el poder y ejecutada con impunidad. Elena sintió un frío glacial en la médula de sus huesos que nada tenía que ver con la noche extremeña. Estaba sosteniendo la prueba de un crimen de Estado, un secreto que había permanecido enterrado bajo esa misma tierra durante 80 años, un grito colectivo que nadie había escuchado. Entre el fajo de cartas encontró algo diferente, un documento más grande, doblado varias veces. Lo desdobló con un cuidado extremo. Era un mapa topográfico de la comarca, dibujado a mano con una precisión asombrosa. Pequeñas parcelas estaban delineadas, y junto a cada una, un apellido escrito con tinta casi borrada. García, Reyes, Soto, eran los nombres de los remitentes de las cartas, y entonces lo vio, en la esquina inferior derecha, certificando el mapa, una firma y un sello. La caligrafía le era familiar. La había visto en postales de cumpleaños de cuando era niña. Era la firma de su padre, Javier Morales, topógrafo, y junto al mapa
Había copias de nuevas escrituras de propiedad, documentos que transferían todas esas parcelas a un único nombre, Alejandro Vargas. El corazón de Elena se detuvo. Su padre no había sido un receptor pasivo de las súplicas. Su padre, con su pluma y su teodolito, había sido el instrumento que legalizó el robo. La náusea se convirtió en un vómito amargo que le quemó la garganta. El mundo se le vino abajo. La imagen idealizada que, a pesar de todo, aún guardaba de su padre, se hizo añicos. Él no era un extraño distante, era cómplice de un crimen atroz. La rabia y la traición la ahogaban. Estaba a punto de arrojar los papeles al suelo, de maldecir su nombre, cuando sus dedos encontraron otra hoja, doblada y escondida en el fondo de la caja. La letra era inconfundiblemente la de su padre, pero era errática, febril. No era una carta dirigida a nadie, era una confesión. En ella, un joven Javier Morales describía el terror que sintió cuando fue reclutado por don Alejandro Vargas, el hombre más poderoso de la comarca. Escribía sobre las amenazas, no solo contra él, sino contra su familia. Me obligaron. La frase estaba subrayada 2 veces. Si no firmaba, si no falseaba los lindes, vendrían a por mis padres. No tuve elección. Las palabras eran un grito de agonía congelado en el tiempo. La rabia de Elena se desinfló, dejando paso a una piedad inmensa y dolorosa. Ahora lo entendía todo: el tormento, el silencio, la distancia. Su padre había vivido toda su vida con esa culpa a cuestas, un veneno que le corroía el alma. Y esta cabaña, esta ruina inmunda, en la parcela más insignificante de todas las que ayudó a robar, no era una broma cruel. Era su penitencia, su propio infierno personal, un lugar donde venía a recordar su pecado, a releer las cartas que eran la prueba de su cobardía y de su crimen. El aislamiento, la distancia con ella, no habían sido por odio a su embarazo. Había sido para protegerla, para mantenerla lejos de este secreto mortal, lejos del alcance del hombre al que había ayudado y que sin duda lo destruiría si intentaba hablar. Lágrimas silenciosas, muy diferentes a las de antes, rodaron por las mejillas de Elena. Lloraba por las familias robadas, por el hombre torturado que fue su padre, y por la niña que creció creyendo que no era amada, cuando en realidad estaba siendo protegida de la forma más desesperada y terrible. De repente, un sonido ajeno y violento rasgó la noche. El crujido de neumáticos sobre la tierra seca y la grava del camino. No era el traqueteo de un tractor viejo, era el sonido de un motor potente y moderno. Un instante después, 2 haces de luz blanca y cegadora barrieron el claro, penetrando por los agujeros de las paredes. Las luces apuñalaron la oscuridad de la cabaña, iluminando cada mota de polvo, cada telaraña, y a Elena, congelada en medio de la ruina. Un terror puro, instintivo, le recorrió el cuerpo como una descarga eléctrica. Su primer pensamiento fue para su hijo. Con un movimiento rápido y sigiloso, escondió la caja de metal tras su espalda y se arrodilló junto a Lucas, rodeándolo con su brazo. El corazón le martilleaba contra las costillas con una fuerza brutal, un tambor de pánico que ahogaba cualquier pensamiento racional. Sabía, con una certeza helada y absoluta, que quienquiera que estuviera ahí fuera no había venido a ofrecer ayuda. El motor se apagó. El silencio que cayó fue más pesado y amenazante que el anterior. Un segundo después, el golpe seco de una puerta de coche al cerrarse resonó en el claro. Sonó definitivo, autoritario. Luego, el sonido de pasos. Pasos lentos, rítmicos, sobre la tierra y las hojas secas. No eran los pasos vacilantes de un explorador perdido, sino la pisada firme y segura de alguien que camina por un territorio que considera suyo. Elena contuvo la respiración, aguzando el oído. Cada crujido de una rama bajo un zapato caro le erizaba el vello de la nuca. El viento cambió de dirección por un instante y le trajo un olor extraño, una mezcla de tierra húmeda y el aroma dulzón y pesado del humo de un puro. Era un olor a poder, a dinero viejo, un olor que no pertenecía a aquel lugar de abandono y miseria. Se sentía como una presa acorralada, esperando en la oscuridad la aparición inevitable del depredador. El pulso le rugía en los oídos.
Una silueta alta y oscura se recortó en el hueco de la puerta, bloqueando la pálida luz de la luna. Era un hombre anciano, pero su postura era recta, desafiante, la de un general en el campo de batalla. Vestía una chaqueta de tweed y pantalones oscuros, una vestimenta absurdamente formal para aquel entorno. Aunque su rostro estaba en sombras, Elena pudo distinguir unos ojos pequeños y brillantes que la escrutaban desde la oscuridad, como los de un ave de rapiña. El hombre entró en la cabaña sin pedir permiso, con la naturalidad de quien entra en su propia casa. En su mano, sostenía un bastón con empuñadura de plata que brilló débilmente a la luz del móvil de Elena. Su sola presencia parecía absorber todo el aire de la estancia, llenándolo de una tensión palpable y helada. Lucas, sintiendo el peligro, se apretó contra ella, temblando. Elena sabía quién era incluso antes de que hablara. Era el nombre del mapa, el nombre de la pesadilla de su padre, la hija del topógrafo. La voz del anciano era sorprendentemente suave, casi melosa, pero tenía un fondo áspero, como el de la arena rozando el cristal. Era la voz de alguien que nunca había tenido que alzarla para ser obedecido. Sus ojos, fríos y calculadores, recorrieron el interior de la ruina con un gesto de profundo desdén, deteniéndose apenas un segundo en Elena y su hijo, como si fueran un detalle insignificante en el paisaje de la decadencia. Se detuvo en el centro de la estancia, apoyándose ligeramente en su bastón. El silencio se estiró, cargado de historia no contada y amenazas no pronunciadas. Elena sentía la garganta completamente seca, incapaz de articular palabra. El fantasma que había atormentado a su padre durante 50 años, el arquitecto del dolor contenido en esas cartas, estaba de pie a menos de 3 metros de ella, respirando el mismo aire viciado. El miedo era una garra de hielo que le oprimía el pecho. Don Alejandro Vargas dio unos pasos, el bastón de plata golpeando suavemente el suelo de tierra con un sonido rítmico y exasperante. «Un lugar lamentable», comentó, como si hablara consigo mismo. Su mirada era una mezcla de asco y nostalgia. «Nunca debí dejar que tu padre se quedara con este pedazo de nada». Se giró hacia ella, y una sonrisa que no llegó a sus ojos arrugó la piel de su rostro. Era la sonrisa de un tiburón. «No es sitio para una dama, ni para un niño». El tono era falsamente protector, pero el mensaje subyacente era claro, una advertencia. Sentía su mirada penetrante sobre ella, como si intentara desnudar su alma, calibrar su miedo, encontrar su punto de quiebra. Elena se obligó a mantenerse firme, a no apartar la vista, aunque cada instinto de su cuerpo le gritaba que corriera, que cogiera a su hijo y huyera hacia la oscuridad del monte sin mirar atrás. «He oído que has heredado esto», continuó don Alejandro, su voz un susurro seductor. Hizo un gesto con la mano que abarcaba la ruina y la tierra invisible que la rodeaba. «Una herencia pobre, llena de malos recuerdos. Permíteme que te haga un favor». Se detuvo, dejando que sus palabras flotaran en el aire denso. Sus ojos brillaron con astucia. «Te ofrezco 5.000 euros por la parcela, en efectivo. Los tendrás mañana por la mañana. Podrás volver a la ciudad, pagar tus deudas, darle a tu hijo una vida decente y olvidar este agujero para siempre». La oferta era un escupitajo en la cara, una miseria, apenas lo suficiente para empezar de nuevo. Sí, pero era el precio de su silencio, el precio de 80 años de dolor. El desprecio en su oferta era tan evidente como la sonrisa falsa en su rostro. Quería comprarla barato, como si ella fuera tan insignificante como la propia tierra que pisaba. Una oleada de rabia, fría y pura como el hielo, recorrió las venas de Elena, extinguiendo el miedo. La imagen de su padre consumido por la culpa, las palabras de las cartas suplicando justicia, la mirada asustada de su propio hijo, todo se fundió en una fuerza inesperada. Se puso de pie lentamente, con una dignidad que no sabía que poseía, colocando a Lucas protectoramente detrás de ella. Su cuerpo aún temblaba, pero su voz, cuando salió, fue clara y firme, cortando el aire como un trozo de cristal. «No está en venta». Esas 3 palabras resonaron en la ruinosa cabaña con la fuerza de una explosión. La sonrisa de don Alejandro vaciló, desapareciendo por una fracción de segundo. En sus ojos de ave rapaz,
La sorpresa fue reemplazada instantáneamente por una llamarada de fría y oscura irritación. No estaba acostumbrado a que le dijeran que no, nunca. El anciano dio un paso hacia ella, acortando la distancia. El olor a puro rancio y a una colonia cara se hizo insoportable, invasivo. Su voz bajó de volumen hasta convertirse en un siseo venenoso, un susurro que pretendía ser oído solo por ella. «Escúchame con atención, muchacha», dijo, su tono despojado de toda falsedad, mostrando al fin el acero que había debajo. «Tú no sabes dónde te has metido. Esta tierra tiene una memoria muy larga y muy mala. Es un lugar solitario, peligroso». Hizo una pausa, y su mirada se desvió deliberadamente hacia Lucas, que se aferraba a la pierna de su madre. «Aquí, a veces, a la gente que no entiende de negocios, a la gente que no sabe cooperar, le ocurren accidentes». La amenaza ya no era velada. Era una losa de granito cayendo sobre ella. El mensaje era brutalmente claro. «Tu hijo es el precio de tu desafío». Don Alejandro no esperó una respuesta. Sabía que había plantado su veneno. Se dio la vuelta con la misma lentitud calculada con la que había llegado y caminó hacia la puerta. Sus hombros rectos eran la viva imagen del poder impune. Se detuvo en el umbral, su silueta de nuevo recortada contra la noche. Sin volverse, su voz resonó una última vez en la cabaña. «Piénsalo. Tienes hasta el amanecer para aceptar mi generosidad». Sus pasos se alejaron. El portazo del coche, el rugido del motor y las luces que se desvanecieron en la distancia la dejaron en una oscuridad y un silencio aún más profundos que antes. Elena se quedó inmóvil, temblando violentamente, abrazando a su hijo. La caja de metal, escondida tras ella, quemaba como si estuviera al rojo vivo. No contenía solo cartas, contenía su posible salvación o su sentencia de muerte. ¿Qué harías tú en su lugar? ¿Te enfrentarías a un monstruo así, arriesgándolo todo por una justicia que quizás nunca llegue? ¿O tomarías el dinero manchado de sangre para asegurar la vida de tu hijo? El aire en la cabaña se había vuelto sólido, un bloque de hielo que le impedía respirar. Elena permanecía de pie en el centro de la ruina, con los músculos tan tensos que le dolían. La amenaza de don Alejandro no flotaba en el ambiente. Se había adherido a las paredes, al suelo, a su propia piel, como una capa de escarcha venenosa. El silencio que siguió a la partida del coche fue más aterrador que cualquier grito. Era un silencio expectante, el que precede a la caída del hacha. Cada crujido de la madera vieja, cada susurro del viento colándose por las grietas, era la pisada del monstruo que volvía para devorarla. Sentía el corazón martilleando contra sus costillas, un pájaro enjaulado batiendo sus alas con desesperación. Afuera, la noche era un pozo de tinta, una oscuridad absoluta que ya no representaba la soledad, sino el escondite perfecto para los depredadores. La sensación de estar atrapada era física, una presión insoportable en el pecho, como si las paredes de la cabaña se estuvieran cerrando para aplastarla. Miró a Lucas, que se había vuelto a dormir acurrucado en el suelo, ajeno al veneno que acababa de ser vertido en su frágil mundo. La visión de su inocencia fue como una puñalada. La amenaza de Vargas no había sido abstracta. Había señalado a su hijo con los ojos. Los accidentes ocurren. Las palabras resonaban en su cabeza, una y otra vez, cada vez con más fuerza, cada vez más reales. La caja de metal a su lado se sentía a la vez como un ancla y una bomba de relojería. Contenía la justicia para docenas de familias, la redención para el alma torturada de su padre, pero también era su sentencia de muerte. La oferta de Vargas era una trampa, pero ignorarla era otra. 5.000 euros, una miseria insultante, pero suficiente para huir, para desaparecer, para poner a Lucas a salvo. ¿Qué valía más? ¿La justicia para los muertos o la vida de su hijo? La pregunta le desgarraba el alma, un dilema imposible que la paralizaba. Sentía el frío metálico de la caja a través de la tela de su pantalón, un frío que parecía emanar del mismísimo infierno. El tiempo se estiró, denso y pegajoso. Elena no sabía si habían pasado minutos u horas. Estaba perdida en un laberinto de miedo y duda. Se arrodilló, recogió la caja y la abrazó contra su pecho. No era pesada por el metal y el papel,
sino por el peso de las vidas que contenía, por la decisión que ahora descansaba enteramente sobre sus hombros. Podía sentir el pulso de su propio terror en la yema de sus dedos, el sonido de los grillos afuera, que antes era una nana rural, ahora sonaba estridente, burlón. Se sentía observada, no solo por la oscuridad de la noche, sino por los fantasmas de esa tierra, por el espectro de su padre, por la mirada depredadora de Vargas. Tenía que hacer algo. Quedarse allí era esperar la muerte. Aceptar la oferta era vender el alma de su padre y la memoria de las víctimas. Huir sin más era imposible. No tenía a dónde ir, ni un céntimo para un billete de vuelta a ninguna parte. Era un animal acorralado, y el amanecer, el plazo de Vargas, se acercaba como una guillotina. Se puso en pie, la decisión de moverse, de actuar, venciendo por fin a la parálisis. Su instinto de supervivencia, aletargado por el shock, comenzó a gritar. No podía quedarse en la cabaña. Era una trampa mortal, un blanco perfecto. Tenía que esconder las cartas, esconder a Lucas, esconderse ella misma. Pero, ¿dónde? El terreno circundante era un páramo yermo, sin apenas árboles donde ocultarse. Cualquier movimiento sería visible bajo la luz de la luna casi llena. La sensación de impotencia era asfixiante. Su mente corría, buscando una salida, una grieta en la trampa perfecta que Vargas había construido a su alrededor. El miedo por su hijo era una fuerza motriz, una corriente eléctrica que la obligaba a pensar, a planear, a luchar. Cogió el atizador de hierro, el mismo que había usado para abrir el escondite. El metal frío y pesado en su mano era un consuelo miserable, un arma ridícula contra el poder de un hombre como Vargas. Pero era lo único que tenía. Era su voluntad de luchar hecha de hierro oxidado. Justo cuando estaba a punto de despertar a Lucas para intentar una huida desesperada hacia la nada, un sonido la heló en el sitio. No era el motor de un coche. Era un sonido más sutil, más cercano, el crujido de una rama seca, justo afuera de la cabaña. Alguien estaba allí. El corazón le dio un vuelco tan violento que sintió un dolor agudo en el pecho. ¿Ya estaban aquí? ¿Tan pronto? Se agachó instintivamente, arrastrando a Lucas dormido detrás de la chimenea, tapándole la boca con la mano por si se despertaba. Apretó el atizador con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. El silencio que siguió al crujido fue aún peor, una tensión insoportable. Contuvo la respiración, escuchando con cada fibra de su ser. Podía oír el latido de su propia sangre en los oídos, un tamborileo frenético. Luego, otro sonido, unos pasos arrastrados, lentos, el roce de una tela áspera contra los matorrales. No eran los pasos firmes y seguros de los matones, eran los pasos de alguien viejo o cansado. Un golpe suave en lo que quedaba del marco de la puerta la hizo saltar. Era un toque vacilante, casi tímido. Elena permaneció inmóvil, sin respirar. El miedo luchaba contra la curiosidad. Podría ser una trampa, una estratagema para hacerla salir, pero el golpe se repitió, igual de suave. Y entonces, una voz quebrada, rasposa por la edad, rompió el silencio. «¿Javier?» La voz no era amenazante, estaba cargada de una extraña mezcla de esperanza y duda. «Javier, ¿estás ahí, muchacho?» Elena sintió una punzada de confusión total. Javier, su padre. Nadie podía saber que ella estaba allí. Nadie, excepto Vargas. El miedo volvió a atenazarla. Era otro de sus juegos mentales. La voz volvió a llamar, más débil esta vez. «Soy yo, Joaquín. Vi el coche del cacique». Joaquín. El nombre no le decía nada, pero la palabra cacique, usada para referirse a Vargas, y el tono de preocupación en la voz del hombre, le dijeron que no era un enemigo, al menos no un enemigo de ella. Con el atizador aún en la mano, se acercó a la puerta lentamente, moviéndose como una sombra. La luz de la luna se filtraba por las rendijas, dibujando rayas plateadas en el suelo polvoriento. Miró por uno de los agujeros más grandes de la pared. Afuera, de pie en el claro, había una figura encorvada, un hombre anciano, apoyado en un cayado de madera, vestido con ropas de campo gastadas. Su rostro, visible a la luz de la luna, era un mapa de arrugas profundas, pero sus ojos,
incluso a distancia, parecían claros y alertas. No parecía una amenaza, sino un espectro del pasado, un guardián de aquella tierra olvidada. Tomando una decisión impulsiva, abrió la puerta, que chirrió como un alma en pena. El anciano dio un respingo, sorprendido. Sus ojos se fijaron en ella, recorriendo su rostro con una intensidad que la desconcertó. Elena sintió como si la estuviera midiendo, comparándola con una imagen guardada en su memoria durante décadas. El silencio entre ellos estaba cargado de preguntas no formuladas. «No eres Javier», dijo finalmente el anciano, su voz un susurro ronco, «pero tienes sus ojos, los mismos ojos asustados que tenía cuando era un muchacho». Se presentó. Era Joaquín, su vecino más cercano. Aunque su casa estaba al otro lado de una colina, a casi 1 kilómetro de distancia. Explicó que había visto los faros del coche de don Alejandro subiendo por el camino. «Nadie viene a este lugar, solo él, de vez en cuando, como un rey visitando su tumba», murmuró. «Cuando se fue me preocupé. Ese hombre solo trae la desgracia». Había un odio antiguo y profundo en su voz, un resentimiento que había fermentado durante toda una vida. Elena sintió, por primera vez desde que había llegado, que no estaba completamente sola. Este hombre, un extraño, compartía su miedo y su odio hacia Vargas. Era un aliado improbable, surgido de la misma tierra que parecía querer devorarla. Le temblaban las manos, pero ya no solo de miedo, sino también de una extraña y naciente esperanza. Joaquín entró en la cabaña, sus ojos acostumbrados a la penumbra. Su mirada se posó inmediatamente en la caja de metal que Elena había dejado junto a la chimenea. Una expresión de asombro y reconocimiento cruzó su rostro arrugado. «Así que, ¿la encontraste?», dijo, su voz apenas un murmullo. Se acercó y la tocó con una reverencia casi religiosa, sus dedos nudosos y manchados de tierra rozando el metal oxidado. «Tu padre. Siempre supe que la guardaba. Era su cruz y su única ancla». Miró a Elena, y en sus ojos había una tristeza infinita. «Pensarás que tu padre fue un monstruo o un cobarde. Yo también lo pensé durante muchos años, pero la historia es más larga y más retorcida de lo que dicen esos papeles». La atmósfera en la cabaña cambió. Ya no era solo un lugar de miedo, sino también de revelación. Elena sintió que estaba a punto de escuchar la pieza que faltaba, la clave para entender no solo el crimen, sino el misterio de la vida entera de su padre, y, por extensión, la suya propia. «Tu padre era un buen chico», comenzó Joaquín, su voz adquiriendo un tono de confidencia, como si estuviera revelando un secreto sagrado. «Cuando Vargas y sus matones nos echaron de nuestras tierras, él era apenas un veinteañero. Lo obligaron a dibujar los nuevos mapas, a firmar los documentos falsos. Lo vi llorar una noche, aquí mismo, en este pedazo de tierra que compró después como penitencia». Elena escuchaba, sin aliento, cada palabra absorbiéndola como tierra seca absorbe el agua. La imagen de un joven Javier Morales, llorando en la oscuridad por el crimen que le obligaban a cometer, se superpuso a la del padre frío y distante que ella recordaba. «Pero la cobardía se le acabó», continuó Joaquín. «Unos años después, cuando ya tenía algo de dinero ahorrado y pensaba que podía hacer algo, reunió copias de todo, igual que las que tienes en esa caja, e intentó llevarlas a un juez en Badajoz. Fue un idiota, un valiente idiota. Todo el sistema estaba podrido. El juez era amigo de Vargas». El corazón de Elena se encogió. Podía imaginar el terror de su padre al darse cuenta de su error. Vargas se enteró, por supuesto. La voz de Joaquín era un susurro grave. No le hizo nada a él directamente. No quería un escándalo. El topógrafo arrepentido, muerto, habría levantado sospechas. Vargas era más inteligente que eso, más cruel. Joaquín hizo una pausa, y su mirada se desvió hacia Lucas, que dormía plácidamente. El anciano tragó saliva, y a Elena le pareció ver un brillo de lágrimas en sus viejos ojos. Vargas esperó. Esperó a que tu padre tuviera algo que perder, algo que amara más que a su propia vida. Y ese algo fuiste tú. La revelación cayó sobre Elena con el peso de una montaña. Sintió que el aire le faltaba, que el suelo se hundía bajo sus pies. No podía ser. Era demasiado monstruoso, demasiado terrible para ser verdad. Pero la mirada de Joaquín,
llena de una compasión dolorosa. Le decía que cada palabra era cierta. El frío que sintió no era de la noche. Era el frío de la maldad humana en su forma más pura. Poco después de que nacieras, continuó Joaquín, Vargas lo visitó, sin amenazas directas, solo una conversación amistosa. Le preguntó por la niña. Le dijo que era una lástima que los niños pequeños fueran tan frágiles, que las enfermedades y los accidentes estaban a la orden del día en el campo. Elena se llevó una mano a la boca. Una arcada seca le subió por la garganta. La frase de Vargas, los accidentes ocurren, adquirió una resonancia nueva y mucho más siniestra. No era una amenaza nueva, era su firma. Tu padre entendió el mensaje, dijo Joaquín suavemente. Si hablaba, si intentaba cualquier cosa, si mantenía algún lazo con esta tierra o su historia, Vargas te mataría, no como una venganza, sino como una simple cuestión de negocios, para cerrar el último cabo suelto. El sacrificio de su padre se reveló entonces en toda su magnitud devastadora. No la había rechazado, la había salvado, la había amputado de su vida como un cirujano amputa un miembro gangrenado para salvar el cuerpo. Una oleada de emoción tan violenta la sacudió que tuvo que apoyarse en la pared de piedra de la chimenea para no caer. Era un tsunami de dolor, de amor, de culpa y de una gratitud tan inmensa que le rompía el pecho. Toda su vida, cada recuerdo de la frialdad de su padre, cada palabra dura, cada ausencia, se reconfiguró en un instante. No eran actos de rechazo, sino actos de un amor tan desesperado y aterrador que la había protegido a costa de su propia alma. El padre que ella creía que la odiaba, en realidad, había pasado cada día de su vida realizando el sacrificio más atroz, verla crecer desde la distancia, actuar como un monstruo para mantenerla a salvo del monstruo real. Las lágrimas brotaron de sus ojos, incontrolables, silenciosas. Lloraba por la niña solitaria que fue, por el padre torturado que nunca conoció de verdad, y por el abismo de silencio que la crueldad de un hombre había cavado entre ellos. Se deslizó por la pared hasta el suelo, sollozando, el sonido ahogado por el peso de 30 años de un malentendido trágico. Joaquín se agachó a su lado, su mano huesuda y áspera posándose con torpeza sobre su hombro. El contacto era un ancla en la tormenta de sus emociones. «Él te quería, muchacha», dijo con una voz llena de una certeza absoluta. Cada vez que venía aquí, solo, se sentaba en esa piedra de ahí fuera y miraba hacia el camino, como si esperara verte llegar, aunque sabía que eras lo único que nunca podría tener. Te salvó la vida renunciando a la suya. Elena levantó la vista, sus ojos empañados por las lágrimas. La rabia contra su padre se había disuelto por completo, reemplazada por un amor y una comprensión tan profundos que dolían. El legado que le había dejado no era la cabaña en ruinas, ni siquiera las cartas. Su verdadera herencia era su vida. Una vida comprada con el sufrimiento silencioso de un hombre que había elegido ser un fantasma para que ella pudiera existir. La caja de metal ya no era una carga, ahora era un testigo. Un testigo que ella tenía el deber de hacer hablar. Pero ahora, la voz de Joaquín la sacó de su trance, su tono volviéndose urgente, afilado. Ahora el peligro es para ti. Al negarte a vender, le has confirmado que sabes algo, que has encontrado la caja. Vargas no es un hombre que deje cabos sueltos, nunca lo ha sido. Pensará que eres como tu padre, una idealista dispuesta a hablar, y no cometerá el mismo error 2 veces. No esperará. Actuará esta misma noche. Las palabras del anciano fueron como un cubo de agua helada. La revelación emocional dio paso a la cruda realidad del peligro inmediato. El monstruo no solo existía, sino que ahora ella estaba en su punto de mira. Y esta vez no había un padre que se interpusiera para protegerla. El escudo había sido ella, y ahora la amenaza caía directamente sobre su cabeza y la de su hijo. La adrenalina volvió a inundar su sistema, una oleada química que la puso en alerta máxima. El miedo era el mismo, pero ahora estaba mezclado con un propósito. «No podéis quedaros aquí», insistió Joaquín, poniéndose en pie con una agilidad sorprendente para su edad. «Esta cabaña es una ratonera. Tenemos que ir a mi casa. Es más seguro. Está más escondida».
Se movió hacia la puerta y miró hacia la oscuridad del valle. Su cuerpo se tensó de repente. Elena siguió su mirada, el corazón encogido. Al principio no vio nada, solo la negrura infinita de las colinas bajo el manto de estrellas. Pero entonces, muy a lo lejos, en la base de la colina, vio un par de luces amarillentas, un vehículo que avanzaba lentamente por el camino de tierra, sin ninguna duda en dirección a la cabaña. Su estómago se convirtió en un nudo de hielo. «No es su coche», susurró Joaquín, su voz convertida en un silbido de pánico. «Es una furgoneta vieja, la de sus matones. Vienen a terminar el trabajo». No había duda en su voz, solo la certeza aterradora de quien conoce los métodos de su enemigo desde hace demasiado tiempo. El tiempo para el duelo y la reflexión se había acabado. El rugido lejano del motor de la furgoneta era la cuenta atrás para su propia ejecución. El instinto de supervivencia de Elena se apoderó de ella por completo, una fuerza animal y primaria centrada en un único objetivo: proteger a su hijo. «Lucas», gritó, su voz un susurro desgarrado. Se abalanzó sobre su hijo y lo levantó del suelo. Lucas se despertó con un sobresalto, asustado y desorientado. «Mamá, ¿qué pasa?», balbuceó, frotándose los ojos. «Tenemos que irnos, cariño. Ahora», dijo Elena, tratando de mantener la voz firme, aunque su cuerpo temblaba sin control. Agarró la caja de metal con la otra mano. El peso del hierro y el papel era el peso de su única oportunidad. Miró a Joaquín, sus ojos una pregunta desesperada. ¿Hacia dónde? ¿Cómo? El sonido del motor se hacía más fuerte, un gruñido amenazante que subía por la ladera, devorando la distancia que los separaba de la muerte. Joaquín no perdió un segundo. «No por la puerta», siseó. «Nos verán. Por detrás». Corrió hacia la pared trasera de la cabaña, la que estaba más derrumbada. Con una fuerza inesperada, arrancó varios tablones podridos que apenas se sostenían, abriendo un hueco irregular lo suficientemente grande como para pasar. «Mi casa está al otro lado de ese pequeño pinar. Corre sin mirar atrás. Corre, yo los distraeré si es necesario». El sacrificio que el anciano estaba dispuesto a hacer por ella, la hija del hombre que una vez despreció, golpeó a Elena con la fuerza de una ola. No había tiempo para agradecimientos, solo para la acción. Afuera, el motor de la furgoneta se detuvo bruscamente. El silencio que siguió fue roto por el sonido de dos puertas metálicas al cerrarse de golpe y el crujido de botas pesadas sobre la grava. Ya estaban allí. Un terror helado le recorrió la espalda, espoleándola. «Ahora», susurró Joaquín, empujándola hacia el agujero. Elena pasó a Lucas a través de la abertura. El niño, sintiendo el pánico de su madre, no lloró, solo se aferró a ella con fuerza. Luego, pasó ella, arañándose los brazos y la espalda en los bordes astillados de la madera podrida. El dolor era irrelevante. Aterrizó en la tierra fría y húmeda del otro lado, con el corazón martilleando en su garganta. Justo en ese momento, oyó un estruendo ensordecedor desde el frente de la cabaña. El sonido de la puerta principal siendo derribada de una patada. «¡Salgan de ahí, ratas!», gritó una voz áspera y brutal. No había tiempo. Elena cogió a Lucas de la mano. Apretó la caja de metal contra su pecho y empezó a correr. Corrió como nunca había corrido en su vida, adentrándose en la oscuridad del pinar, tropezando con raíces y rocas que no podía ver, con las ramas de los pinos arañándole la cara y los brazos. Corría a ciegas, impulsada solo por el terror y la voz de Joaquín resonando en su cabeza. «Corre sin mirar atrás». El sonido de los gritos de los hombres se mezclaba con el de su propia respiración jadeante y los latidos de su corazón. Oía cómo destrozaban el interior de la cabaña, el ruido de muebles improvisados siendo volcados, la frustración en sus voces al no encontrar a nadie. El olor a pino y a tierra húmeda llenaba sus pulmones. El suelo irregular hacía que casi cayera a cada paso, pero el miedo la mantenía en pie. Aferraba la mano de Lucas con una fuerza que casi le hacía daño, arrastrándolo con ella. El niño sollozaba en silencio, aterrorizado. De repente, un nuevo sonido la paralizó por un instante. El sonido de un cristal al romperse, seguido de un whoosh líquido y pesado. Luego, un silencio de un segundo. Y después, un rugido que no pertenecía a la naturaleza.
Un resplandor anaranjado y antinatural iluminó el bosque a sus espaldas, proyectando sus sombras alargadas y danzantes frente a ella. El olor a gasolina y a humo acre llegó hasta ella, quemándole la garganta. Habían prendido fuego a la cabaña. El rugido de las llamas consumiendo la madera seca y vieja era el sonido de su pasado siendo borrado, pero también el sonido de la pira funeraria que habían preparado para ella y su hijo. La luz del fuego la hacía visible. Aceleró el paso, adentrándose aún más en la negrura del bosque, lejos de la luz de la tora. El calor del incendio se sentía incluso a distancia. Una presencia monstruosa a su espalda. La cabaña, que había sido la tumba de la esperanza de su padre y el escenario de su propia desesperación y revelación, estaba siendo purgada por el fuego. Pero ella había escapado. Llevaba consigo la verdad, fría y pesada, en la caja de metal, y corría, no hacia la nada, sino hacia un refugio, hacia la justicia. La carrera a través del bosque fue un borrón de pánico y dolor. Elena, con el corazón queriendo salírsele del pecho y los pulmones ardiendo, no se detuvo hasta que el resplandor naranja del fuego a sus espaldas fue solo un parpadeo lejano entre los árboles. El olor a humo y a pino quemado se le había pegado a la ropa y al pelo. Llegó a la pequeña casa de piedra de Joaquín y se derrumbó en el umbral, temblando de forma incontrolable, abrazando a un Lucas sollozante y a la caja de metal con la misma fuerza desesperada. Joaquín la hizo entrar rápidamente. El interior de la casa olía a leña seca, a romero y a la seguridad de 4 paredes que no estaban podridas. El anciano la envolvió en una manta de lana áspera, que olía a naftalina, y le puso una taza de agua en las manos temblorosas. El frío del metal de la caja contra su piel era un recordatorio constante de lo que estaba en juego, el peso de 80 años de silencio, y ahora, la única prueba que la separaba de una tumba anónima en el monte. El silencio en la casa de Joaquín era denso, roto solo por sus propios jadeos y los latidos frenéticos de su corazón. Joaquín no perdió tiempo. De un viejo baúl de madera sacó una libreta de hule negro desgastada por el uso. Sus dedos nudosos, manchados de tierra, pasaron las páginas amarillentas con una lentitud exasperante hasta que encontró lo que buscaba. Un nombre y un número de teléfono en Madrid. Conectó un viejo teléfono de baquelita a un enchufe en la pared y comenzó a marcar. Elena nunca había oído el sonido de un disco de marcar, un surclac rítmico y mecánico para cada número, un sonido de otro tiempo invocando la justicia del presente. Contuvo la respiración. Tras unos tonos, una voz contestó al otro lado de la línea. «Mateo, soy Joaquín», dijo el anciano. Su voz un susurro urgente y conspirador. «El hijo de Soto. La encontré. La hija de Morales ha encontrado la caja, las cartas. Vargas ha intentado matarlos. Les ha quemado la cabaña». Una pausa. «Sí, están aquí conmigo. Tienes que hacer algo. Ahora». Cada palabra era un clavo martillado en el ataúd de don Alejandro. Elena sintió un vértigo, la sensación de que el mundo estaba girando bajo sus pies. Al otro lado de la línea, en un despacho de Madrid iluminado por la luz artificial de la madrugada, el abogado Mateo García no necesitó más explicaciones. Llevaba décadas esperando esa llamada, el momento en que el archivo de la vergüenza, que su propio abuelo había mencionado en susurros, saliera a la luz. Colgó con Joaquín y actuó con una celeridad glacial. Hizo 2 llamadas. La primera, a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, activando un protocolo especial para crímenes relacionados con la Ley de Memoria Democrática. La segunda, a un contacto directo en la Unidad Central Operativa, UCO de la Guardia Civil. En cuestión de minutos, una maquinaria de justicia, silenciosa, profesional y completamente ajena a la red de corrupción local de Extremadura, se puso en marcha. No habría coches patrulla con sirenas. Habría una operación quirúrgica, diseñada para cortar el tumor de raíz sin que el cuerpo corrupto que lo rodeaba tuviera tiempo de reaccionar. Elena no podía saberlo, pero en ese preciso instante, el poder de Vargas había comenzado a desmoronarse. La noche se hizo eterna. Elena, Joaquín y un Lucas, ahora dormido y envuelto en mantas, esperaron en la pequeña cocina. El olor del café recién hecho que Joaquín preparó en un puchero sobre la lumbre
Era un ancla de normalidad en un mar de caos. Elena no podía beberlo. Sostenía la taza caliente entre sus manos, el calor apenas penetrando el frío glacial de su interior. Cada crujido de la casa, cada ulular de un búho en la distancia, la hacía sobresaltar. Se sentía como una fugitiva, una paria. Miraba la caja de metal sobre la mesa, su superficie oxidada brillando débilmente a la luz del fuego. Dentro de ella no solo estaba el pasado, sino su único posible futuro. La imagen de su padre, el hombre que la había rechazado para salvarla, se superponía con la de las familias destrozadas. Sentía que no estaba sola, que el peso de todas esas almas olvidadas estaba con ella en esa cocina, esperando el amanecer, esperando que su sacrificio y su valentía no hubieran sido en vano. La tensión era un nudo en su garganta que le impedía tragar. El amanecer llegó con una luz gris y pálida que se filtró por la pequeña ventana. Y con la luz llegaron ellos, no a la puerta de Joaquín, sino a la de la finca de don Alejandro Vargas. 3 coches negros sin insignias se deslizaron por el camino privado como sombras. De ellos descendieron hombres vestidos de civil, con rostros serios y movimientos económicos. La UCO. No tocaron el timbre. Usaron una orden judicial para abrir la imponente puerta de roble. Encontraron a Vargas en su biblioteca, tomando su desayuno, vestido con una bata de seda. El estupor en su rostro al verlos, la incredulidad absoluta de que alguien osara violar su santuario, fue la primera grieta en su armadura de impunidad. Cuando uno de los agentes le leyó sus derechos y le puso las esposas, el sonido metálico y seco del cierre de los grilletes fue más ruidoso que cualquier explosión. Fue el sonido de 80 años de poder absoluto, llegando a un final humillante y silencioso. El cacique, el intocable, estaba acabado. Pocas horas después, 2 agentes de la UCO se presentaron en casa de Joaquín. No eran como la Guardia Civil local que Elena temía. Eran respetuosos, casi reverentes. Cuando Elena les entregó la caja, la trataron como una reliquia sagrada. Uno de ellos, una mujer joven con una mirada intensa, se puso unos guantes de látex antes de tocar las cartas. «Señora Morales», dijo con voz firme, «lo que usted y su padre han hecho no tiene precio. Esto lo cambia todo». Elena sintió que las rodillas le fallaban y Joaquín la sostuvo. Vio cómo fotografiaban cada carta, cada documento, cómo los guardaban en bolsas de pruebas selladas. Un fiscal que había viajado desde Madrid le explicó la situación. Las cartas, junto con los mapas de su padre, eran la prueba irrefutable de un expolio sistemático. «Gracias a usted», le dijo el fiscal, mirándola a los ojos, «se va a hacer justicia, una justicia que lleva esperando casi un siglo, y por primera vez en su vida». Elena sintió que el peso del mundo se levantaba de sus hombros. Podía respirar. El juicio fue un acontecimiento nacional. Las televisiones mostraban la cara de don Alejandro Vargas, ya no la de un terrateniente todopoderoso, sino la de un anciano criminal enfrentándose a su pasado. Los descendientes de las familias expoliadas, convocados por la Asociación de Mateo, llenaban la sala del tribunal. Las cartas de sus abuelos fueron leídas en voz alta, y sus voces, silenciadas durante décadas, resonaron en la Audiencia Nacional con una fuerza devastadora. La defensa de Vargas se desmoronó. La evidencia era abrumadora. El testimonio de Elena y Joaquín, irrefutable. Fue condenado por extorsión, falsedad documental y crímenes contra los derechos humanos amparados en un contexto de represión. El imperio que había construido sobre el dolor y el miedo se derrumbó como un castillo de naipes. Todas las propiedades robadas fueron intervenidas por el Estado para iniciar un proceso de restitución histórica. Elena, sentada en el tribunal, no sintió alegría ni venganza, solo una paz solemne y profunda. El círculo se había cerrado. La historia de Elena y el sacrificio de su padre ocuparon titulares. La ley, en un giro de justicia poética, reconoció su papel crucial. No era solo una testigo, sino la heredera del guardián de la verdad. En un acto de reparación histórica, el Estado no le devolvió la parcela calcinada, sino que le otorgó la plena propiedad de una de las mejores fincas restituidas, una tierra fértil y extensa, con un valor incalculable. Además,
recibió una sustancial indemnización económica de los bienes embargados a Vargas. Un día, sentada con el abogado Mateo, vio el número escrito en un papel oficial. La cifra era tan astronómica que le pareció irreal. Pasó de tener 87 euros y una orden de desahucio a poseer una fortuna que garantizaba no solo su futuro, sino el de las generaciones venideras. La miseria, el hambre, el miedo, todo se disolvió como un mal sueño. La herencia de su padre no había sido la ruina, sino la llave que abría las puertas a una vida que nunca se había atrevido a imaginar. Un año después, la escena no podía ser más diferente. Elena estaba en la cocina de una casa de campo nueva, sólida y luminosa, construida en su propia tierra. El aire no olía a moho, sino a pan recién horneado, y al guiso que burbujeaba lentamente en la lumbre. Por la ventana veía a Lucas, un niño sano y feliz, reír a carcajadas mientras perseguía a un perro por un jardín lleno de flores. El sol de Extremadura, antes un enemigo implacable, ahora era una caricia cálida que bañaba sus campos de olivos. Se acercó a la ventana y apoyó la frente en el cristal fresco. Sintió una paz tan honda y completa que le llenó los ojos de lágrimas. Pero esta vez eran lágrimas de gratitud. Comprendía el sacrificio de su padre y sentía su presencia en la brisa que movía las hojas de los árboles. Una bendición silenciosa. Había perdonado, había luchado y había ganado. Había encontrado no solo seguridad, sino un hogar, un verdadero hogar, en la misma tierra que una vez fue una tumba. Más tarde, Elena se sentó ante una máquina de coser nueva y reluciente. No era un instrumento de supervivencia desesperada, sino una herramienta de creación. El zumbido del motor era suave, una melodía tranquila mientras arreglaba un muñeco de tela para Lucas. El tejido bajo sus dedos no era tela barata para clientes sin rostro, sino un retal de colores vivos, un acto de amor. Sus manos, antes ásperas y pinchadas, ahora estaban suaves. Tocó la superficie lisa de la máquina, un símbolo de su nueva vida. Una vida construida sobre los cimientos de la verdad y el coraje. Había transformado el legado de dolor de su padre en un futuro de esperanza. La historia de Elena demuestra que incluso en la más profunda oscuridad, una sola chispa de valentía puede incendiar la justicia. Si crees en el poder de las historias que transforman vidas y en que la verdad siempre encuentra su camino, suscríbete a nuestro canal para no perderte ni un solo relato.